Todo buen conductor debe saber que en temporada de invierno ellas serán sus mejores aliadas, y no solo porque puedan sacarnos de un buen apuro, son necesarias para que nuestra seguridad no se vea comprometida. Sin embargo, no siempre sabemos cómo manejarnos en semejante menester. 8 de cada 10 españoles confiesa no haberlo hecho nunca. No tengo ni idea. Lo vi una vez y me pareció bastante complicado. Imagínate que cortan la autopista y tú te has ahí tirado, pon las cadenas. Bueno, y no se ha puesto nunca, ¿y ahora qué hago? Ya lo veo que lo primero que te dicen es extiéndelas. Ya se me queda algo. La Dirección General de Tráfico insiste en que su correcta colocación merece al menos un cursillo intensivo para explicar a la ciudadanía un proceso clave para la seguridad vial. No solamente es poner las cadenas, si nos bajamos en unas situaciones meteorológicas como las actuales, es en el coche pues llevarte unos guantes o un calzado adecuado y una ropa de abrigo, porque salir a unas temperaturas a manejar el metal es complicado, es frío. Nosotros no únicamente nos basamos en la colocación en sí, sino también en las medidas preventivas anteriores a la colocación de cadenas, ¿no? Todos sabemos que las estadísticas así nos lo indican, que desgraciadamente hay fallecidos en nuestras carreteras porque han bajado de un vehículo para asistir a un accidente o ayudar a cualquier persona que en aquel momento lo pudiera necesitar. Todo empieza por estar pendiente de la meteorología. Después llega la parte más técnica. Una vez se detiene el vehículo y habiendo comprobado que es seguro salir a la vía, se han de desplegar completamente las cadenas metálicas o textiles para ajustarlas bien en la banda de rodadura. Eso sí, apunten bien. Se tiene que montar siempre en ruedas motrices, cualquier tipo de cadena. La práctica hace al maestro, y es que más vale maña que fuerza, sobre todo antes de ponerse al volante en pleno temporal.